compartir una palabra rapidito. Vamos a compartir una palabra en esta hora. El texto que vamos a analizar se encuentra Mateo 28. Mateo 28, 18. Dice de la siguiente manera: acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Repito. Acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Damos gracias al Señor por su palabra en esta hora. Pedimos que su Espíritu Santo nos esté dirigiendo y guiando en todo, en el nombre de Jesús. La pregunta, y es el título de este análisis, de esta disertación: ¿cómo ganar autoridad en el plano espiritual? ¿Cómo ganar autoridad en el plano espiritual? Para ello, lo primero que tenemos que analizar es ¿qué es la autoridad? El origen de la autoridad. Acompáñenme unos minutos para darnos cuenta de este gran principio que está en la Sagrada Escritura. Jesús dijo: y recibiréis poder. Y también se refirió a la autoridad con relación a sus discípulos. ¿Cómo yo puedo discernir quién tiene autoridad, quién no tiene autoridad, quién tiene poder del cielo, quién no tiene poder del cielo? Vamos a descubrir algunas cosas que son fundamentales para nosotros no dejarnos engañar a veces. Vámonos aquí. El origen y el significado de la palabra autoridad. La raíz espiritual, según el idioma griego, según los griegos, ¿verdad? Significa, viene del verbo auker, que significa aumentar. Escuchen esto: aumentar significa hacer crecer, implica una fuerza que empodera, sostiene y desarrolla. Y yo digo que cuando tú recibes autoridad del cielo, se te es otorgada una influencia. Es decir, que todos los que tienen autoridad espiritual tienen influencia. Y la influencia es la capacidad, ¿verdad?, de calar en el sentimiento, en el ánimo, en las decisiones de los demás. Por tanto, todos aquellos que tienen influencia en el mundo espiritual tienen autoridad. Tienen personas que creen en ellos, que confían en ellos, que les siguen. Bendito sea Dios. Sigo. No es una imposición o dominio que aplasta. En un contexto espiritual, esto se traduce en el derecho divino. ¿Cómo así un derecho divino? Derecho es un conjunto de reglas y normas que se establecen para que una organización, institución, un país, una nación, un estado funcione de manera correcta. El derecho viene a ser lo que se llama, a darle a cada quien lo que le corresponde. Es lo que describe la verdadera aplicación de una justicia que sea correcta, perfecta. En este caso, la justicia divina. Para eso es el derecho, puesto que el reino de Dios está establecido en el derecho y la justicia. Esas son dos pilares fundamentales de
el reino de Dios. Les enseñé en el video anterior que no todo el mundo recibe autoridad para juzgar, no todo el mundo, eso, tanto en el plano espiritual como en el plano natural. No todos han sido marcados, seleccionados o escogidos por Dios para juzgar, para administrar justicia. Ponemos el ejemplo de Moisés, que era un estadista, además de ser un estadista, era un legislador, ¿verdad? Era, en el caso de los jueces, según algunos analistas, dice que eran hombres que tenían ocupaciones temporales y que eran arrebatados por Dios de momento, y ellos tenían que dejar sus ocupaciones e ir y llevar la palabra, porque ellos eran voz de Dios en la tierra, eran voces de Dios autorizadas. Tanto en los tiempos de la ley como hoy en los tiempos de la gracia, tenemos el mismo orden divino establecido sobre la tierra. Pablo lo describe en el capítulo 13 del libro de Romanos: sométase toda persona a las autoridades terrenas. Y aquí Pablo está refiriendo la autoridad civilmente establecida, las autoridades de la tierra, las autoridades civiles y políticas. Entonces, a eso se refiere la autoridad. La autoridad tiene un derecho, tiene una norma, tiene una ley que le existe, le dice: tú tienes las características distintivas, tú reúnes los requisitos, tú eres habilitado, tú eres autorizado. Por tanto, tú tienes una investidura, y por cuanto tú tienes esa investidura, a ti hay que sujetarte, a ti hay que sujetarte, ¿verdad? A ti hay que someterte. La palabra que tú dices tiene un peso de autoridad. La palabra que tú hablas no son palabras tuyas, la palabra que tú traes viene de un superior tuyo, y tú tienes investidura. Pedro le dijeron: tú hablas como él, tú caminas como él, tú te pareces. Trató de negarlo, pero no pudo. ¿Por qué? Porque Pedro era un seguidor de Cristo. Entonces, a eso se refiere la palabra autoridad. El tema, repito, es: ¿quiénes ganan autoridad? ¿Qué tengo yo que hacer para ganar autoridad en el plano espiritual? Voy a pedir a los hermanos que no me hagan ruido ni interferencia, porque estoy transmitiendo también con los hermanos de las redes sociales, cual tenemos unos cuantos conectados, y los bendecimos también en esta hora. Vamos a ir a la hermana Mayelin, Lola, Víctor, Yesenia, Alan, etcétera, etcétera. Bendecimos a todos esos hermanos que están conectados, escuchando una palabra de Dios en esta hora. Gloria a Dios. Entonces, ahí tenemos la raíz de lo que implica la palabra autoridad. Aumentar, hacer crecer, está ligada a la idea de engrandecer, hacer crecer y dar estabilidad, no de sojuzgar y aplastar. Es un poder legítimo, Señor. O sea, cuando hablamos de legítimo, que está habilitado para actuar. En un momento Dios me habló y me dijo: voz profética autorizada. Voz profética autorizada. De hecho, hay personas que pueden ser voces proféticas autorizadas, y en algún momento Dios le dice: a silencio. Como le dijo a uno de los profetas, creo que fue a Ezequiel. Dice: no serás en medio del pueblo como varón que reprende, sino que yo haré que tu lengua se pegue a tu palabra, y serás atado, y permitiré esto y esto y esto. ¿Se están dando cuenta la línea tan fina de lo que es el ministerio profético y de todo? ¿Entiendes? Que no es que yo quiera, sino que a mí me habilitaron, me llamaron y me asignaron y me invitieron, me dieron ese poder y esa autoridad. ¿Verdad? Repito, no es un poder que impone, sino que yo me someto a esa autoridad y yo actúo en función de lo que esa autoridad me dice que haga. Es un poder para actuar, de dirigir y disponer de algo, pero con legitimidad y mucho fundamento. Tenemos mucha gente que está en las iglesias, pero son autoridades ilegítimas, perdieron su posición de autoridad. Hace mucho Dios lo quitó. De hecho, profeticé para el presidente de la República Dominicana actual, que está de turno ahora mismo. El Señor me decía: lo quito del poder. Y de repente pasan las elecciones y él gana. Y yo: oh, Señor, ¿y qué pasó? Me dijo: yo lo quité. ¿Quién? O sea que él está ahí, pero él es ilegítimo del cielo. Caso de Saúl, que después que Dios lo quita sigue gobernando muchísimos años. Entonces, en vez de hacer la voluntad de Dios, el hombre no hacía la voluntad de Dios, sino que comenzó a perseguir a los cristianos, comenzó a perseguir a David
y a todos sus séquitos. Así tenemos mucha gente ilegítima que no tienen respaldo del cielo. Dios lo quitó hace mucho. Tenemos pastores, no solamente políticos, tenemos pastores, tenemos evangelistas, tenemos profetas, tenemos apóstoles falsos por montones. Son ilegítimos del cielo. El Padre me dice, lo quité. Aleluya. Escucho la voz del Espíritu que me dice, lo quité. Lo quité. Yo fui, yo yo soy que quito y pongo, me dice el Señor en esta hora. Así mismo estoy transicionando y preparando hombres y mujeres con ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorales. Estoy asignando nuevas autoridades políticas a la tierra, me dice el Señor. Viene el gran juicio mío a la tierra. Aleluya. Señor, esto está bueno. Aleluya. El Espíritu Santo el Señor me dice, profetiza, 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 profetiza. El Señor me dice, eres mi voz profética autorizada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una atmósfera, una presencia muy fuerte en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer para ganar autoridad en el plano espiritual? Esa es la pregunta que yo estoy lanzando hoy para ponerlo a pensar a muchos de ustedes que quizás tienen llamados apostólicos, de los que están ahí, es posible. No lo conozco, Dios sí lo conoce, quizás tienen llamado evangelístico. Tenemos uno por acá, en el privado, que tiene un llamado a ser evangelista. Tenemos una hermana que fue transicionada de tener una unción profética a tener una unción apostólica. Y me nace la idea de seguir ampliando sobre ese tema. ¿Qué tengo yo que hacer para ganar autoridad en el plano espiritual? Porque la Biblia refiere el hecho, una ilustración de unas personas que no eran legítimos del cielo, que ellos intentaron imitar el poder en la que operaba Pablo. Dice que eran unos sacerdotes de un sacerdote que era ilegítimo, exorcista. Ellos se dedicaban a la liberación. Y de repente dice la Biblia, no tengo el texto, los hermanos que están ahí me pueden buscar el texto para que los de las redes también puedan verlo. Y la Biblia dice que estos hombres con una supuesta autoridad camuflajeada, digo autoridad camuflajeada porque no tenían autoridad del cielo, hay gente que no tiene identidad de ningún lado, ni lo conoce Dios, ni lo conoce el diablo, ni nadie, pero ellos están ahí y dicen que son, no todos los que son. No son todos los que están, ni están todos los que son. Entonces la Biblia dice que ellos intentaron echar fuera a cierto espíritu de las tinieblas de la vida de alguien que estaba atado. Y de repente el espíritu que estaba en la vida de aquella persona le hace un reclamo. Como en este tiempo Dios va a permitir que le hagan reclamo a esos que andan operando en el nombre de Dios, pero que son ilegítimos. Aunque comenzaron bien, dejaron caer su posición de autoridad y Dios va a permitir que sean avergonzados. El infierno le va a reclamar y le va a decir quién tú eres. Tú no estás registrado en la lista de los que nosotros hemos puesto precio. Nosotros le ponemos precio a la cabeza de los hombres y mujeres que son verdaderamente de Dios. Tú no estás registrado en esta lista. ¿Quién tú eres? ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Yo no te conozco. Entonces aquellos exorcistas intentaron echar fuera demonios y los demonios le pusieron una demanda y le dijeron, está tranquilo, a ustedes nosotros no lo conocemos, ven acá fulano, me imagino que hicieron una reunión, pero ven acá, ¿quiénes son estos? Y le dijeron, mira, nosotros, porque ellos estaban diciendo, oigan lo que estaban diciendo, el nombre de los hombres de autoridad también requiere que el nombre de esa persona gane proyección e influencia, y muchos tratan de imitarlo. Ojo, hay mucha gente imitando a los hombres y mujeres de Dios, copian la fraseología, copian el lenguaje, la forma como se mueven, copian los mensajes y se suben a la plataforma a imitarlo. No tienen originalidad. Ustedes tienen que darse cuenta que esa persona no tienen autoridad propia. Ellos tratan de subirse a la plataforma para tratar de brillar con el brillo de otro. Están robando. Bendito sea Dios. Entonces, hermana, búscame el texto, postémoslo ahí. Entonces le dicen los espíritus inmundos, le dicen a aquellos exorcistas. Ellos dijeron, oiga, ¿cuál era la fraseología que ellos estaban utilizando? Como hacen mucho hoy. Porque el nombre de los hombres que tienen autoridad puede ser usado por aquellos y pueden tomar el nombre como referencia para ellos intentar hacer lo mismo. O sea, ellos copian, ¿verdad? Tratan de adulterar el don.
pero usted lo va a conocer, porque para eso estamos aquí hoy, para ayudarle. Entonces dice, en el Dios que predica Pablo, en el nombre del Dios que predica Pablo, os conjuro que salgáis fuera. Y el demonio le reclamó, ¿quiénes son ustedes? Nosotros conocemos a Pablo y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Ustedes, o sea, no había identidad, cuidado, no había, hay gente que no tiene identidad, lo ha visto usted, son menos con bulla a veces por las redes, diciendo disparate, a eso le dan, hay muchísima gente dándole like, seguimiento a ese tipo de predicadores, señores, eso es menos con bulla, eso no es de Dios, no es del diablo. Entonces los demonios, los espíritus inmundos, le presentaron un reclamo y le dijeron, al Dios que predica Pablo, nosotros lo conocemos. Conocemos al Dios de Pablo y conocemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Y la Biblia dice, la Sagradas Escrituras registra, que comenzaron a golpearlo. Aquel personaje, aquella persona que estaba poseída, dice que se llenó de furia, de ira contra aquellos exorcistas que utilizaban el nombre de Dios en vano. Y dice que lo golpeó y pues salieron de allí con las costillas rotas. Dios va a permitir más y ahí en estos tiempos, porque va a desnudar muchos exorcistas, muchos que utilizan su nombre en vano. Llegó el tiempo del juicio, como en los tiempos de Ananías y Zafira, me dice el Señor en esta hora. Voy a quebrar a muchos mis altares y serán vistos, serán conocidos, quedarán en vergüenza. Pues estamos hablando de gente que no conoce, estamos hablando de gente que una vez conoció y se descarrió y está ahí y es ilegítimo ya. El cielo no lo reconoce, no tiene respaldo del cielo. Pero ¿qué? Vamos a seguir aumentando. Vamos a aumentar de la milla a esto. ¿Cómo ganar autoridad? Ya le di algunos tips. ¿Cómo ganar autoridad en el plano espiritual? ¿Cómo puedo yo ser promovido? Aquí tenemos mis notas. Lo primero es que tú tienes que ser un creyente, hijo o hija de Dios, dedicado a Dios a través de la obediencia y el servicio. Si no le sirves a nadie, no podrás, porque pues en el terreno que se sabe qué tipo de servidor tú eres. Con lo que tú tienes que empezar a dar los primeros pasitos. Si Dios te está mandando como una forma de probarte, de entrenarte, a hacer algunas cosas pequeñas y tú no las haces, no ganará ninguna autoridad. Tampoco será transicionado, porque Dios te espera que tú obedezcas las cosas pequeñas para entregarte luego cosas grandes. Obediencia y servicio lo primero. ¿A quién tú le sirves con el don? ¿A quién tú le estás sirviendo? Estoy hablando con ustedes también. Sigo. ¿Eres obediente? ¿Te estás sujetando a algo, a alguien con autoridad del cielo? No estoy diciendo que te sujete a gente que no tienen 10 en punto, que no están reconocidos ni habilitados por el cielo. Te estoy refiriendo a gente que tiene autoridad. Servicio y obediencia. Otro principio también que me pueden ayudar a yo ganar autoridad en el plano espiritual es ser una persona íntegra y ser una persona humilde. Si no eres íntegro, si no tienes el valor de la integridad, ¿sabes lo que es la integridad? La integridad es que aunque vengan vientos, vengan ríos, vengan tempestades, tú permaneces fiel. Primero al que te llamó y luego a todos aquellos que Dios ha puesto en tu vida para bendecirte. Dios demanda y Dios espera que tú seas íntegro, que tú no tengas sombra de variación, que tú te mantengas leal, que seas leal. Hay gente que dicen ser honestos, pero no son leales. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Porque lealtad y honestidad van juntos. Tienes que darle a cada quien lo que le corresponde. Honra a quien honra merece. Si tú no aprendes a honrar, tampoco que te va a honrar a ti. Porque la honra hacia Dios, yo digo que los principios del reino de Dios son primero verticales y luego horizontales. Es decir, que tienen una proyección de nosotros con Dios hacia arriba, y esa proyección de Dios, de nosotros hacia Dios, pues tenemos también que manifestarla con el prójimo, porque si decimos amamos a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, pero no amamos al prójimo y decimos que amamos a Dios, entonces somos mentirosos. Es lo que dijo el apóstol San Pablo.
integridad y humildad. Hay gente que no son humildes. Y si no son humildes, la gracia de Dios no reposa en ellos. No digo que quizá Dios no esté con ellos, que no lo visite, porque hay un proceso de transformación en el creyente cuando es nuevo. Pero cuando el creyente va aumentando y crece en los días, viendo los años y es un ministro, se espera que tal ministro pues ya tenga su carácter alineado a la voluntad de Dios, alineado al Espíritu Santo. Si no se alinea al Espíritu Santo, entonces es una nube sin agua y ese ministro tiene esa lucha con un aguijón y tiene que arrepentirse continuamente. Y no puede ser, eso le cuida de que la gloria de Dios no se mueva en él y que el Señor pueda usarlo con gran impacto, puesto que es lo que dice Mateo 23:12, que el que se exalta, imagínense una gente sin humildad, es orgulloso y el orgullo es pecado. Entonces no puede Dios exaltarlo. No creo que Dios exalte a ninguna persona que tenga carencia de humildad. No, la humildad es una virtud que se conquista. Hay gente pidiendo, Señor, dame la humildad. ¿Quién te dijo que Dios te la va a dar? Conquístala. Entonces usted se mírala ahí, búscala, conquístala. ¿Y cómo se conquista? Bueno, sometiéndote, muriéndote, muérete a sí mismo. El primero que tú tienes que matar es a ti mismo. Mata el orgullo, mata el ego para que tú veas lo que Dios va a hacer. Usted tiene que, el primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos. No sé si me entienden. Los deseos que brotan de nuestra propia naturalidad, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Esa es la primera batalla que tenemos los seres humanos. Vencernos a nosotros mismos. Y conocer el carácter es una de las tareas más difíciles. Conocerse a sí mismo, para que ustedes lo sepan. Entonces luego, vencer al enemigo. Después que tú te venzas a ti mismo, vence al enemigo. Después que vences al enemigo, también vence a los adversarios. Vence a los demonios. Vence a la persona que se opone para que tú no avances. Resístelo. A veces hasta en silencio tú lo resistes, pero hay gente que le gusta defenderse más que y todo el tiempo con el yo y que esto, y buscan las 50,000 excusas. No, tú te conoces más que a ti, más que tú mismo a ti. Entonces, humildad, integridad, obediencia y servicio. Quiero que agarren esos 4 valores. Y quinto, ¿cómo puedo ganar autoridad en el reino espiritual? Teniendo una profunda relación con Jesús. Si no se busca la presencia de Dios, no puedo ganar autoridad en el reino espiritual. Es necesario buscar la dirección del Espíritu Santo, sometiéndose a su voluntad de manera permanente. Entonces, dicha autoridad se trata, o no es que no se construye por medios humanos. Es decir, voy a tratar de explicar esa parte. Hay mucha gente que lo asignan en posiciones, pero la pregunta sería, la pregunta del $1,000,000. Te constituyeron los hombres, te asignaron los hombres en una posición. Vamos a ir al pastor fulano, al evangelista, al diácono. Y tú tienes la pregunta, y tendrá este hombre o otra mujer respaldo del cielo. Mucha gente constituida por los hombres. Sigo. No se construye por medios humanos. Por ejemplo, los apóstoles, ¿quién lo constituyó? Fue Dios. Entonces la cita es 1 o 2 Corintios capítulo 12, y se dará cuenta que quien constituye a los ministros para que operen en su reino es Dios, no hombre. Es un don de la gracia divina que se recibe al vivir una vida en armonía con Dios. Cuando hablo de armonía significa que la música que tú tocas debe estar en sintonía con la música del cielo. No me vengas tú diciendo que si tú no estás de acuerdo a la voluntad de Dios, que si no vives en el Espíritu, que si no andas en santidad, que si no vives conforme a la voluntad de Dios, tú me vas a decir a mí que tú caminas en obediencia, que tú caminas en armonía. No, hay lo que se llama en música la cacofonía o la nota discordante. Cuando uno toca una melodía por allá, el otro toca otro por aquí. Aquí todo el mundo tiene que someterse a la sinfonía y a la melodía, a los movimientos. Cuando el director de la orquesta, que es Jesucristo, hace la señal, usted tiene que hacer lo mismo. Todo el mundo tiene que tocar en la misma frecuencia, en el mismo ritmo y en la misma melodía y en el mismo compás y en el mismo tiempo. Si hay uno que está desafinado, usted sabe lo que viene. Y es por eso que vienen las canciones.
Es un don de la gracia divina que se recibe al vivir en una vida en armonía con Dios, demostrando fe y entendimiento y entendiendo la voluntad de Cristo. Bendito sea Dios. Sigo. Principio para la autoridad espiritual: establecer una relación con Dios. Una relación cercana con Dios a través de la oración y el ayuno. Hay gente que ni que lo maten, le dedican tiempo suficiente a Dios a través del canal de la oración. La oración es hablar con Dios. Hay gente que no hablan con Dios, le pasan 3 minutos y ya están cansados. No meditan en su palabra, no escudriñan, no leen. Pero bueno, muchos quieren ser usados, pero el asunto no funciona así. No se gana autoridad espiritual de esa manera. Es necesario hacer abstinencia. Señores, los brujos ayunan. Esa gente hace sacrificio. Y créanme que el diablo los usa a ellos también. Entonces, si el diablo usa a los de él, ¿por qué usted no se sujete y se somete a Dios para que Dios también lo use a usted? Y cualquiera que se sujeta al reino de Dios lo usa. Independientemente tenga ministerio desarrollado o no, Dios es soberano. Sigo. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con lo que se enseña, con lo que enseña la palabra de Dios, demostrando con él un ejemplo de conducta piadosa y santa que inspire a otros. Hay gente que no inspiran a nadie, gente que da mal testimonio donde viven, donde quiera. Entonces, otro aspecto que es importante para yo ganar autoridad en el plano espiritual, como le dije, la humildad y el servicio, la obediencia y la sumisión. El verdadero líder espiritual es aquel que sirve a los demás con humildad, uno, sin buscar impresionar. No hay gente que le gustan ovas, que le rindan tributo. Esa famosa doble honra. Miren, señores, la famosa doble honra es idolatría. Esos ministros que tú lo que salen por las redes, no, porque yo soy el más, yo soy. Y el ministerio más grande es el mío. Y yo, qué sé yo, qué, y el yo. Entonces ahí no está Dios. Eso es ovación, idolatría. Ellos mismos promueven y buscan su propia honra. Jesús dijo que quien busca su propia gloria, su propia honra, no agrada a Dios. Jesús dijo: yo he venido a glorificar y a dar a conocer el nombre de mi Padre. Entonces el verdadero líder espiritual es aquel que sirve a los demás con humildad. Si no lo hace con humildad, no se evita. No, es que el orgullo, la vanidad, la arrogancia bloquea la gracia de Dios. No se mueve, eso es pecado. No busca impresionar, sino que deja que Dios utilice su vida para bendecir e impactar a los demás. Se entrega por el bien de otros, voluntariamente. Como decimos los dominicanos, Dios no tiene que coger lucha con ellos, porque ellos se entregan voluntariamente, son como ovejitos que se entregan. Dicen: yo estoy aquí, hazme lo que quiera. ¿Qué debo hacer para ganar autoridad en el plano espiritual? Obediencia y sumisión a Dios. La clave uno va. De someternos a Dios, encontramos entonces su gracia, su benignidad, su poder y su protección. Conocer a Cristo, conocer la identidad de Cristo, comprender la propia identidad como hijos de Dios que somos. Hay gente que no sabe ni siquiera quiénes son en el reino espiritual. Pablo dijo en algún momento: yo sé quién soy en Dios y su gracia no sirve en vano. El no reconocer eso, entonces, alguien dijo: un poco conocimiento me aleja de Dios, mucho conocimiento me acerca. Es verdad, la ignorancia maldice a millones. Tienes que conocer tu potencial, identificar tu fortaleza, pero también identificar tus debilidades. Tú tienes que entender que tú tienes un acta de nacimiento, y que en el acta de nacimiento dice hijo. Hijo no es cualquier cosa. Entonces, a veces decimos: no, que soy hijo de un dueño del universo y ando como un miserable en la tierra. Eso como que no se corresponde. Yo tengo que manifestar la gloria. Hay muchas cosas que son relativas, porque hay muchos hijos que andan como mendigos, y eso a veces es un propósito, depende del llamado. Pero yo creo en el Dios que bendice, en el Dios que transiciona, en el Dios que te hace expandir, en el Dios que te hace brillar, en el Dios que no deja que tú seas avergonzado, porque el que cree y confía en él, dice la Sagrada Escritura, jamás
Jamás será avergonzado. Cuando usted vea un hombre o una mujer de Dios que es avergonzado, diga, una falla hay. Eso tiene que ver con la autoridad. Quizás puede ser que sea descuido en la obra de Dios, pueda que se haya desviado por codicia, pueda que haya caído en algún pecado, pueda que sea una situación no resuelta en su vida personal, como el pecado no confeso, o la repetición, o el principio de lo que yo llamo el principio de la reincidencia, porque hay gente que pecan hoy y mañana y sigue repitiendo ese pecado por años y nunca se arrepiente. Y cuando Dios manda una palabra, ellos la rechazan. Entonces, resisten al Espíritu Santo, resisten a los profetas, creen que no hay profeta. Otros son arrogantes, otros menosprecian la profecía, como un pastor de acá de Dominicana que es una eminencia en cuanto a la teología, el tema de la escatología, pero cuando tú te das cuenta, el tipo tiene problemas de arrogancia porque él no acepta que alguien venga a corregirle porque él lo sabe todo. Entonces, si él lo sabe todo, hay que llevárselo de aquí ya, porque Dios es infinito. Aquí aprendemos diariamente. Cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a dos cosas: a aprender y a desaprender. Hay que soltar cosas, hay que dejar pasar, hay que ser humilde. Entonces, conocer quién soy, conocer mi propia identidad, mis limitaciones y mis fortalezas, eso me ayudará a crecer con humildad, entendiendo de que somos coherederos, conocer la promesa de Dios, que son en función de Cristo, quien la conquistó y nos restauró, nos reconcilió con el Padre. Somos coherederos con Cristo. Esa es la base de la confianza y del valor, de la valentía para ejercer la autoridad espiritual. Tener esa conciencia plena de quién yo soy. Yo sé que he recibido algo y yo no tengo que dudar a lo que Dios me ha entregado, porque si dudo en lo que Dios me entregó, entonces tengo problemas. No estoy claro en lo que son los principios fundamentales de lo que opera la fe. Tiene que creer en Dios, confiar, esperar y ser guiado y caminar por encima de las dificultades, pero para ello tiene que ejercitar esos principios: confiar, creer, esperar y humillación continua. Proclamar la fe. Importante, igual que los otros principios, declarar la palabra de Dios y la fe en su promesa, como lo digo, utilizando la autoridad que proviene de Jesús para repeler al enemigo. Usted tiene promesas ahí que no se le han cumplido, pero Dios le dio palabras hace muchísimos años, quizá 10, 5, 15, 20. No se han cumplido. Hermano, siga creyendo en esa palabra. Haga que provoque el movimiento del cielo para que esa palabra se cumpla. Haga algo, no se quede estático. Pero que hace 20 años que me la dieron y se están probando. ¿Cuánto duraron los hombres de Dios en la Biblia? David, algunos dicen que duró 25 años. Un rey sin corona. Abraham incluso se debió en algún momento. Señores, todos atravesamos por esto. La fe ha de ser probada. Dios extiende el tiempo para entregarnos la victoria, para perfeccionar nuestro carácter, para moldearnos, para introducirnos a la tierra prometida. Tenemos que atravesar primero por Canaán. Hay mucha gente queriendo llegar a Canaán. Hay mucha gente queriendo llegar a la tierra prometida sin primero pasar por el desierto. Es necesario que tú pases por el desierto. El desierto te habilita, te capacita, te entrena. En el desierto, donde hay las mayores manifestaciones de la gloria de Dios, en el desierto es que Dios va a poner en movimiento y te va a habilitar, y tú tendrás que sacar de donde no tienes para ejercer la autoridad que tú tienes. Moisés en algún momento se vio perseguido por el pueblo de Egipto, el faraón, su ejército, y no diríamos, tengo miedo, Señor, ¿qué hago? Venían a eliminarlo. Señor, ¿qué hago? Porque yo te entregué la vara, pero no usa la vara. Entonces, así de sencillo, Señor, para la casa. A veces nos encontramos en situaciones adversas, a veces tan fuertes para nosotros como humanos, que teniendo la autoridad la pasamos desapercibida y no actuamos. Entonces ahí se desata y se enseña algo poderoso en ese texto bíblico, y es que Dios espera que nosotros muchas veces tomemos iniciativa propia para hacer cosas en las que obviamente hemos sido llamados y entrenados. O sea, preguntarle tanto a Dios que tiene que hacer algo de lo que ha dicho muchas veces que debería hacer,
¿qué será que sería? Una falta. Usa lo que tienes en la mano. Y gente que Dios le habla hoy, le habla mañana, le habla el mes que pasó, le habla. Tiene que hablarle todos los días.